¿Cómo es eso de que dos amigas que llevan un par de meses conociéndose se ven un día en un café y de repente terminan haciendo un podcast? Pues bueno, eso es de lo que les vamos a hablar aquí hoy. Hoy decidimos hacer un episodio diferente a todos los demás que van a encontrar en esta temporada, porque esta vez vamos a ser solo las dos hablando. En Arden los pies todo tiene un sentido, un hilo conductor que recorre el cuerpo del podcast desde los pies hasta la cabeza. Y hoy vamos a recorrer ese hilo con ustedes. Yo soy Alejandra. Y yo Valentina, y esto es Arden los pies. Una casa de historias en donde ponemos el dolor en el centro. Y lo transformamos colectivamente. Hola, Vale. Hola, Ale. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada. Estoy muy emocionada, nerviosa, porque tener un micrófono cerca pues intimida. Pero estoy muy emocionada porque llevamos meses pensando esto y hoy ya es el día oficial. Aparte de los ensayos, entonces estoy muy feliz. ¿Cómo estás? Yo sintiendo muchas cosas al tiempo también. Creo que lo más grande para mí en este momento es sentir que todo esto que se ha venido gestando durante varios meses hoy nace en el público, en la vida pública, y eso se siente grande porque creo que es un acto de creación muy intencionado, que tiene mucho amor, que tiene un gran equipo detrás además, que se siente lindo. Entonces, bueno, mucha emoción, nervios también, por supuesto, esa idea de tener como un set de grabación hace que se sienta un poquito más la presión, porque ya no es una segunda parte escuchándote, sino que hay más oídos alrededor, así que eso genera varias conversaciones en la cabeza, pero al mismo tiempo te invita mucho a pensar qué lindo esto de hablar en voz alta, ¿no? Exacto. Entonces, pues muy feliz. Yo creo que está muy chévere que para seguir con esta conversación le contemos un poquito más a nuestros y nuestras oyentes sobre cómo es eso del café, lo que les hablábamos al principio, que suena como una gran pregunta y lo es, pero contémosle un poquito más a la gente. Sí, me encanta eso porque esa anécdota siento que también muestra un espacio donde confluye mucho la palabra, que son los encuentros entre amigas, tomarse algo, como literal este dicho de mojar la palabra, y como desde ahí nace un proyecto de hablar, que pues hay muchas preguntas, ¿por qué hablar? ¿Por qué conversar? Pero siento que también es muy bello poder hablar en este episodio de cómo la amistad a veces te lleva a proyectos y a la creación como tal, a la creatividad, y que esa amistad también como que implica un montón de movimiento para llegar a lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué les vamos a contar? Quisiera también como simplemente contarles que hoy pues estamos ambas, pero tenemos a nuestro equipo que es Juan y Camila, que ellos hacen posible esta grabación. Entonces quería hacer también ese paréntesis. Me haces pensar un montón en este tema de las amigas haciendo un proyecto, ¿no? Que es algo que juntas hemos conversado en distintas ocasiones y decíamos, oye, eso de hacer equipo y de hacer proyecto con una amiga o con gente que conoces no necesariamente fluye siempre. Hay gente con la que sientes una vibra de creación muy alta, pero el compromiso se cae a mitad de camino. Digamos que no hay continuidad, no se siente la intención por un lado o por el otro o colectivamente, pero contigo ha sido súper diferente desde el principio y desde aquel día, aquel café en donde nos sentamos por horas y horas a hablar, que además contarles que fue una conversación súper amplia, extensa, profunda, en donde terminamos de conocernos porque llevábamos apenas un par de meses conociéndonos. Ese día entendimos varias cosas. Dentro de ellas entendimos que teníamos mucha afinidad en lo profundo, que a ambas nos gustaba mucho entrar a eso, a la raíz, entrar a las preguntas, entrar a lo vulnerable, pero también entendimos que ahí se estaba gestando algo importante y algo que nos trascendía, que nos trae ya a la idea del podcast como tal, ¿no?
esta conversación nos lleva a los procesos creativos, que es algo que con Ale hemos hablado mucho y es todo lo que hay detrás de un proyecto. Usualmente uno es como, no, ya está el libro, ya está la película, ya está este resultado, ya está el podcast publicado, pero a nosotras nos gusta mucho cavar en todo el proceso creativo y todo lo que hay antes. Y también por eso hoy decidimos hacer este episodio. Y este inicio podría ser también como un episodio de un podcast sobre un podcast. ¿Por qué podcast? Porque la gente se sienta a conversar, porque la gente charla. ¿Y por qué? Que creo que es algo que nosotros nos preguntamos y que está chévere que esto se pregunte en un podcast. Creo que uno de los grandes espíritus que habitan este encuentro permanente entre nosotras es el proceso. Que nosotras permanentemente nos estamos pensando esto más que un resultado, como un proceso, como una casa de historias que todo el tiempo se está haciendo, que está en permanente construcción y además que está hecha a varias manos con nuestro grandioso equipo. Entonces me parece linda esta idea de hacerle partícipe a nuestra audiencia el proceso también, ¿no? Como esto está siendo una conversación a la vez, como esto está teniendo una planeación detrás que tiene unas bases súper sólidas, tiene tertulia de horas y horas y horas, tiene noches de pensar algo y de repente una noche antes de una grabación pensar otra idea que lo revoluciona todo. Exacto. Entonces está muy lindo eso porque pues nos invita a responder eso, ¿no? Como ¿por qué podcast? ¿Y por qué conversación? Y me encantaría que tú iniciaras por eso, ¿vale? ¿Por qué podcast? ¿Por qué conversación? ¿Por qué oralidad? Claro. ¿Y por qué no hicimos un blog? ¿Por qué no hicimos un fanzine? Y creo que tiene mucho que ver con lo poderoso que es la tradición oral en la humanidad en general y cómo eso ha construido comunidad. Porque eso creo que es lo más impresionante y es claro, hoy es podcast, antes era radio, antes eran historias contadas por los abuelos, las familias, etc. Pero como la tradición oral sigue siendo un marco importante para la construcción de identidad y de comunidad, y en este caso de una comunidad que nosotras estamos intuyendo y que ya tenemos entre nosotras, pero que estamos incluyendo. Y me parece muy poderoso poder hablar y reconocer también en esto que estamos haciendo de conversar, como lo que implica registrar una historia, lo que implica registrar una reflexión, lo que implica registrar los dolores, entender que, por ejemplo, las historias familiares contadas son también historia, que las conversaciones entre amigas también sanan y que una conversación no es solamente por hablar, sino que hay algo poderoso detrás que está moviendo y que está generando un espacio, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, yo me iría primero por ahí como pensando en todo lo que tenemos detrás y que llegó aquí en un podcast grabado en unos dispositivos, pero que en realidad el deseo viene como esa conexión con el peso que significa esto. Me despiertas un montón de cosas alrededor de lo que dices. Por un lado, el tema de la oralidad también me parece súper poderoso, pensando, por ejemplo, un poco en una exposición que vi hace poco en un museo de Bogotá, en donde hablaban sobre la tradición oral indígena en Colombia y las comunidades andinas. Y uno de los líderes de estas comunidades, de una comunidad en el sur de Colombia particularmente hablando, decía algo en un mini corto que escuché con audífonos así aislada, poniéndole mucha atención, y este hombre decía que para él lo más importante de que habláramos, de que realmente nos pusiéramos en la tarea, en la disposición de hablar, sobre todo en este siglo XXI, era la vida que permitía el diálogo, que, por ejemplo, las palabras escritas encuentran un límite y encuentran una muerte, entre comillas, porque están enmarcadas, digamos, en un texto que ya está escrito de esa forma, que tiene una editorial, que tiene un filtro, que por supuesto, digamos, vive de distintas formas dependiendo de la interpretación que la gente le dé al leerlo.
pero es que en la conversación pasa algo diferente y es que estás creando vida todo el tiempo. Estás creando vida a partir de las palabras que enuncias. De repente, pues genera algo grande, ¿sabes? Algo que trasciende mi individualidad y que incluso trasciende nuestra colectividad, que hoy en día está encontrando unos ecos diferentes a partir de este formato podcast también. Y también quisiera sumarle a eso un tema que me parece fascinante de la idea de conversar y de que hayamos decidido hacerlo, ¿vale? Y es lo mucho, o al menos a mi parecer, que requiere de atención plena el conversar. Que últimamente, en los últimos tiempos, digamos, estando en una sociedad que se distrae tan fácilmente, que tiene todo al alcance de la mano, que es tan facilista, que tiene una publicación de menos de 30 segundos para generar contenido que te libere un montón de hormonas, pero que no te ponga, digamos, a tener conversaciones reales, lo difícil que eso hace que tengas tu atención plena en algo. Entonces me parece muy lindo, ¿vale? Que nosotras en todo este proceso y que aquí hoy estamos intencionando el hablar y no solo hablar, sino escuchar. Te escucho, me escuchas y nos escuchan ustedes que están aquí en este acto de presencia y queremos agradecerles por eso, porque sabemos que mucho de lo que pasa hoy en día requiere ese esfuerzo activo y queremos invitarles a eso, a que empecemos a bajar las revoluciones, a hacer 1000 cosas al tiempo. Escucho el podcast y hago esto y hago lo otro, pues genial, chévere, porque igual el podcast te permite eso, pero me gustaría aprovechar para invitarles en este espacio a qué tal si un día se sientan a escuchar solo un podcast y van a ver el ejercicio tan tremendo que eso significa. Y eso que dices me parece potente porque tiene mucho que ver con lo que decías hace un rato y es conversar es crear, tanto las ideas que estoy comentando, todas las relaciones que estoy haciendo en este instante, las imágenes, la imaginación, pero también crear un espacio propicio, un espacio donde se permite una posibilidad de algo, una posibilidad de una nueva historia, una posibilidad de un hallazgo, lo que sea. Entonces son como estos dos lados creativos de la conversa que estamos explorando hoy y que de paso agradezco a la gente que esté escuchando porque sabemos lo retador que es escuchar, Total. tanto como es hablar. Y me pareció muy chévere en estos días que estuve pensando ese espacio de posibilidad como la imaginación también en la creación tiene que ver con una posibilidad de, y hay un vacío, de algo que vamos a ver en unos segundos conversando, que acá estoy, pero yo no sé que en unos segundos vamos a construir desde nuestra imaginación algo. Y hace poco me encontré con una cita que me voló la cabeza. Son de esas cosas que tú estás haciendo algo, leyendo algo y no te imaginas que va a haber una frase, porque siento que es distinto cuando tú lees un libro, una página y es como, me encanta lo que esta mujer está diciendo, esta frase lo está resumiendo un montón de sensaciones que no entiendo, Wow. pero la tengo que pegar aquí o la escribo, otros se la tatuarán, no sé, pero de verdad me pasó que ella es una autora francesa que es filósofa y bueno, y ella se llama Marie-José Monsen y ella escribió en un libro una frase que dice, imaginar es fragilizar lo real. Wow. Fragilizar. Wow, qué interesante. Y yo a mí esa frase me zarandeó completamente. Para los que no sepan que zarandear es como vibrar, como moverse. Pero de verdad yo decía, claro, o sea, y lo que estamos haciendo hoy como en términos creativos, como una posibilidad hacia la realidad que no estamos entendiendo. Y ella además decía algo muy bello porque decía como en la creación, pues está esta posibilidad, pero cómo esas posibilidades también se encuentran y no se encuentran al mismo tiempo. O sea, ¿dónde están? Solo están en el proceso creativo. Eso me trae a la cabeza una cosa que ha sido muy grande para mí en los últimos años, que creo que te la he repetido millones de veces y que ya te la sabrás de memoria, el himno de Arden los pies, y es lo que es creatividad. Sí. Creo que está muy interesante traerlo a la mesa porque usualmente cuando pensamos en crear o en la palabra creatividad,
lo hacemos desde los imaginarios básicos o, digamos, planos en el sentido de la palabra, como decir creatividad es igual a un cuadro, creatividad es igual a pintura, dibujo, canto, que por supuesto sí, porque el arte se ha puesto en la tarea, pero con toda, de decir vamos a capitalizar y a movilizar desde la creatividad, pero la creatividad en sí no es una palabra capturada por el arte, es una palabra que lo trasciende todo y que te invita entonces precisamente a pensarte eso de crear. O sea, ¿qué es eso de crear? Todos los días de nuestra vida estamos creando algo. Estamos creando, claro, acá en la conversación, pero estamos creando un huevo al desayuno, estamos creando palabras dulces con nuestras personas que nos rodean o también palabras que vulneran a otras personas. Estamos creando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese acto de crear? Y cómo esa creatividad, por ejemplo, en el marco de esto que está ocurriendo aquí, puede ser una posibilidad de crear nuevos mundos y de crear una humanidad más consciente, de crear comunidades que les gusta hablar y que les gusta solucionar lo individual y lo colectivo a través del diálogo. Entonces me parece súper poderoso y eso nos lleva a pensar entonces precisamente la conversa como un acto de creación, como esto que está pasando acá es un manifiesto activo de creatividad. Y esto me lleva a pensar otra cosa bien bonita y es en nuestra sintonía y en nuestro lenguaje que hemos venido usando tanto, el hablar, el conversar, el acto creativo de conversar, también como un acto poético. Creo que nosotras dos somos dos personas que se enuncian mucho desde la poesía y la poesía desde el ancho de la palabra, ¿no? Como desde sus distintas manifestaciones, claro, escribiendo, porque siento que eso es algo que nosotras compartimos, pero también la poesía de cómo hablas, de cómo enuncias el mundo interno, el mundo externo. Y me hace contarles sobre una frase también de una persona que admiro profundamente, que se llama Audre Lorde, en uno de sus escritos que se llama La poesía no es un lujo. Y ella dice lo siguiente: la poesía es el instrumento mediante el que nombramos lo que no tiene nombre, para convertirlo en objeto del pensamiento y en acciones tangibles. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos trayendo a colación un tema que necesita convertirse objeto del pensamiento y sobre todo un tema que requiere empezar a pensarnos acciones tangibles, tanto individuales como colectivas. Y ya para cerrar esta idea, está el tema de nosotras siendo mujeres, porque claro, Audre Lorde comenta todo esto mucho en el contexto del feminismo, un feminismo negro, lésbico también, de cómo las mujeres que deciden hablar en voz alta están ejerciendo su agencia y evocando un acto político de manera contundente. Y eso está pasando acá, hoy y desde hace muchos meses. Recuerdo mucho nuestras sesiones de ideación de nombre de este podcast, que además nosotras coincidimos, Alejandra y yo, en un trabajo en el que, pues ahí fue donde nos conocimos. Y es un trabajo, pues es muy chévere, pero sí como que nos demanda un montón, como ser muy precisas con las palabras, vamos a sintetizar esto porque esto es para un cliente, porque esto es lo que hacemos, y entonces no. Pero a nosotras nos pasa mucho que es como sinónimo tras sinónimo, y es que esto no puede ser dolor, esto tiene que ser contratiempo, pero no es contratiempo, pero es adversidad, pero es ardor. Y entonces yo siento que entre esa búsqueda de cómo estamos enunciando nuestra realidad y que no es suficiente. Y nosotras dos nos dábamos cuenta, es que no es suficiente esto, o sea, necesitamos dónde está la otra palabra. Si esto es una introducción, vamos a poner todos los sinónimos y los vamos a seguir poniendo porque no es suficiente. Y eso me recuerda mucho acá, un libro que leí hace poco que se llama Imaginación Material, de una autora chilena que se llama Andrea Soto Calderón. Y ella hablaba de eso, como en cuanto a la creación, como en un encuentro entre lo real y lo posible, como lo que también les había contado anteriormente. Pero ¿cuál es lo real?
si no es lo que estoy enunciando? Wow. Y entonces, si yo estoy enunciando tantas palabras, estoy creando esa posibilidad de un montón de significados posibles, porque no me es suficiente y se está agotando. Y también cómo pensar lo que estoy pisando, o sea, de nuevo hablando de los pies, acá nosotras fan de los pies ahora, lo que estoy pisando bajo mis pies, mi cuerpo, todo esto está en diálogo con mi posibilidad. Y también pues poniendo un paréntesis, los pies también como metáfora, porque reconocemos que no todo el mundo cuenta con pies, pero sí con una idea de me estoy sosteniendo aquí y es esta la realidad que estoy tocando y la voy a poner en posibilidad en este espacio, porque yo lo que hago es podar jardines y voy a ponerlo con esta posibilidad y allí encontraré ciertas respuestas que de pronto, no sé, me aparecen. Que eso te habla mucho de agencia, ¿no? Total. Como eso de cómo la forma en la que yo me enuncio también es un acto de yo decir, oiga, yo como ser humano, como humana, tengo agencia y decido hacerme cargo de ella y ponérmela en el cuerpo y decir, yo voy a ejercer mi agencia, porque por el hecho de tener vida, tengo agencia. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo me vinculo con ella? Y entonces eso, para nuestra querida audiencia, también es una forma de contarles que seguramente en este episodio y en el resto de episodios que van a escuchar de parte de nosotras, se van a encontrar mucho con poesía hablada. Y con esto no me refiero a que nosotras nos pongamos a recitar literalmente poemas que hayamos escrito o textos o lo que sea, sino que esa es nuestra esencia. Nosotras somos dos mujeres súper sensibles, súper poéticas y que estamos dispuestas a hacer eso porque nos dimos cuenta que era un pilar importante para nosotras y que era un no negociable. Entonces, pues esperamos que se conecten con eso, sino que también se den la oportunidad, porque sé que en este mundo tan de facilismos, tan de inmediatez, a veces se nos olvida eso, la poesía de la vida y los distintos ritmos de sentirla, de la forma de enunciarla. Entonces aquí vamos a ofrecerles mucho esa posibilidad. Me encanta que esto sea un espacio. Es la casa, como les había dicho a Ale, de todo eso. Exacto. Bueno, pero entonces después de esta gran poesía que nos hemos planteado, ¿cuál va a ser el tema que hile y trense todos nuestros episodios y que le dé sentido en principio al nombre Arden los pies y también a todas las conversaciones que tendremos con grandes personas en los próximos episodios? ¿De qué vamos a hablar, Vale? ¿Cómo respondemos eso si hay muchas palabras volando por aquí? Muchas formas de hacerlo. Pero hoy la vamos a llamar dolor. El dolor con toda esa hoja gigante que tiene y que abarca muchas cosas, porque de nuevo hay muchas cosas detrás del dolor, más allá de lo que a veces cotidianamente entendemos. Y creo que acá podríamos relacionarlo mucho con la creación, porque yo hablaba de zarandeo porque es una palabra que amo, porque es como, ¿qué está pasando cuando algo se te está moviendo debajo y te está generando ardor y te está generando incomodidad? Y entonces tú tienes que moverte, pero al final algo pasa, y eso que pasa es esa posibilidad de algo está apareciendo de esto, una creación, este podcast. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo te sientes con esa palabra, ya anunciándola hoy oficialmente? Pues muy bien, porque siento que el trabajo que le hemos hecho a entender el concepto y a entendernos en ese concepto ha sido grande. Y aquí me gustaría entrar un poco en detalle en por qué escogimos el dolor como tema central de nuestro podcast. Y me gustaría empezar por contarles que una sensación muy activa que hemos tenido con Vale desde aquel café en el que nos conocimos, volvemos al hito del café, ha sido el tema de, oye, muy reducida, muy poca es la gestión emocional que aprendemos en este mundo. Y de hecho, si nos hacemos la pregunta de ¿cuántas emociones logras reconocer en tu cuerpo? Generalmente, la mayoría de personas logramos nombrar
entre 5 y 10, que eso no es nada, No. sabiendo que existen como más de 50 emociones escritas, por ejemplo, en el español. Total. Pero entonces, eso nos ha hecho pensar como, ok, la gestión emocional es muy reducida en general en el mundo por un montón de cosas, ¿no? Por las prioridades que existían antes, las prioridades que existen ahora y por supuesto también por artificios históricos como lo son el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, que emocionalmente han tenido una incidencia grande, como que tendemos a pensar estos grandes sistemas de poder como cosas sistémicas y que solo intervienen lo sistémico, pero pues oiga, hasta intervienen la gestión emocional. Entonces en ese enunciado nosotras nos preguntábamos, pues imagínate, si la gestión emocional amplia como palabra grande, redonda, es muy reducida, ¿cómo es la gestión emocional de lo más oscuro? Y en lo más oscuro que habitan un montón de emociones, dentro de ellas el dolor. Pues es muy reducida, aún más reducida, porque se siente muy incómodo en el cuerpo, porque se siente grande, porque no sabemos cómo habitar esas emociones que generan reacciones fisiológicas, mentales, muy diferentes a las que genera la felicidad, la emoción, la sorpresa. Entonces nos generaba mucha curiosidad esto, sobre todo porque nosotras somos dos mujeres que activamente están muy dispuestas a ser vulnerables. Por supuesto, por supuestísimo, en espacios seguros, como lo es este podcast, pero nosotras sí o sí vemos como algo vital enunciarnos desde la vulnerabilidad, porque lo vulnerable es lo que más nos conecta como humanidad y nosotras estamos súper dispuestas a eso. Y uno de los grandes elementos que acompaña esa vulnerabilidad, pues es el dolor. Total. Y que me parece muy bello pensar que el dolor, hoy lo estamos llamando dolor, pero en esa palabra es imposible, o sea, se está agotando, pero vamos a decirlo hoy esto porque en comunidad lo entendemos. Por ejemplo, la vulnerabilidad puede ser muy dolorosa. O la felicidad, demasiada euforia. O sea, hoy, antes de empezar este podcast, absolutamente felices, pero es un poco doloroso al mismo tiempo, es incómodo. Claro. Y hay una imagen muy bella que ya se las contamos al principio de este podcast y es poner el dolor en el centro de la casa, porque usualmente en el centro de la casa está la mesa de centro, entonces tú recibes a tus invitados, a tus amigas y ven, sentémonos alrededor de la mesa, pero yo en la mesa del centro pongo mis flores, en la mesa de centro pongo mis libros favoritos o los libros más bonitos, bellos, para que todo el mundo sepa que tengo libros bellos, hermosos, o pongo también mis llaves de la casa que abren mi puerta, pero hoy vamos a poner y los próximos capítulos vamos a poner el dolor en el centro. Y siento que esto es algo que van a poder escuchar de diferentes formas en nuestros episodios, porque uno, Alejandra y yo, nosotras no somos terapeutas por hablar del dolor, que también hablábamos mucho de eso, era como nos interesa el dolor y estudiamos alrededor de las ciencias sociales. ¿Y esto qué significa? Que nos interesa hablar del dolor desde diferentes creaciones, desde diferentes como formas de pensar, etcétera. Pero eso no significa que estemos enmarcadas necesariamente en temas de salud mental y que igual respetamos, pero pues no somos profesionales en eso. Y que esta palabra no solo se reduce a lo humano, sino que vamos a llamarle dolor a ciertas interacciones con lo animal, con el mundo vegetal, que nosotras vamos a llamar dolor un poco también o de una forma osada, porque no somos planta, no somos animales, pero que eso también existe en este diálogo del dolor. Entonces, esa imagen me pareció tan bella como pongan el dolor en sus casas, en su mesa de centro. Wow. Bueno, yo creo que algo muy importante también para situarnos en esta conversación es el tema de qué dolor estamos hablando. Múltiples, como lo decía Vale, pues tiene sinónimos, tiene formas de sentirse individual y colectivamente, pero yo creo que cuando nos pensábamos el tema dolor, lo pensábamos mucho como desde la dualidad del mundo externo
y el mundo interno, si pudiera llamarse así, porque no es tan binario como suena. Pero por un lado, el dolor externo, por ejemplo, representado en la cantidad de información que todo el tiempo estamos recibiendo del mundo, que es como, es demasiado, o sea, a veces es como, Sí, genocidio demasiado. palestino, guerra en tal lugar, conflicto armado en Colombia, una cantidad de cosas que hacen sentir un dolor y una impotencia y una cantidad de sensaciones internas que tú no sabes cómo tramitar. Y por otro lado, el dolor interno, entre comillas, a nombre de, pues, todas las batallas internas que estamos librando de manera individual, por duelos, por rupturas, por muertes no solo en el sentido de la muerte como terminación de la vida literal, sino muertes que pasan todo el tiempo, todos los días. Entonces, Desempleo, crisis desempleo, económicas, por todo. favor, o sea, podríamos extender la lista Exacto. infinitamente. Entonces pensábamos mucho en eso, como ese dolor externo y ese dolor interno, cómo a veces se convierten en cosas tan grandes adentro que si no hablas de ellas, que si no las pones afuera, que si no las pones en el centro, pues imagínate eso en qué se te va a convertir. Y creo que nosotras somos muy de la escuela de pensar que sí se convierten en algo, porque está demostrado por la ciencia, porque está demostrado por un montón de gente que sabe que cuando tú no le das lugar a una emoción, pues esa emoción busca a toda costa en qué convertirse y en dónde vivir. Entonces nacen enfermedades, nacen emociones irresueltas que se convierten en cosas muy profundas como iras, depresiones, ansiedades, que si no gestionas, pues es gravísimo, ¿no? Entonces me parecía importante hacer como esa lupita en a qué nos estamos refiriendo con eso de dolor. Totalmente. Y acá yo quiero traer una imagen que desde hace rato se la conté a Ale, y hay un grabado muy bello de un artista que se llama Marco Dente, que es del siglo XVI, y es Venus, la diosa del amor. Yo cuando vi esa imagen, yo me quedé como muchos minutos, como con unas ganas de llorar, porque es Venus, ella está desnuda, y ella está sentada quitándose las espinas del pie. Y hay un conejito, ¿no? El caso es que yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que la diosa del amor le está doliendo algo y no es el corazón ni la mente, ¿no? Ni las entrañas, ni el estómago. Es el pie. Wow. Y está en un lugar precioso donde podría correr, donde podría meterse en el agua a nadar, pero claro, tiene que detenerse y quitarse las espinas del pie, quitarse el dolor. Pero además es uno, acá interpretándola desde Arden los pies, pero es como Venus sentada, reconociendo, viendo el dolor, poniéndolo en el centro, pero ¿por qué se las está quitando del pie y por qué son los pies? Porque necesita moverse, necesita seguir caminando como el conejo saltando de una forma salvaje seguramente. Y yo veía ese grabado y yo decía, ¿esto es Arden los pies? Y de esto quiero hablar sobre el dolor. Como, claro, tengo mis dos pies llenos de espinas y me voy a sentar, las estoy viendo, me las voy a quitar y voy a seguir caminando. Y luego me voy a meter al riachuelo porque voy a estar mejor. O de pronto no necesariamente. También como que hay algo que conversábamos con Ali, era muchas veces ese movimiento como el que estamos hablando, en este caso con esta idea de Venus y quitarse y poder caminar, a veces no es posible. Es verdad que a veces hay violencias, desigualdades, o sea, son situaciones en donde tú puedes tener una situación muy dolorosa y no hay manera, porque socialmente no hay formas. Eso me parece muy importante, ¿vale? Porque para nosotras es muy importante no caer en el discurso como voluntarista de la clásica frase el que quiere puede, bla, 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 sino, claro, o sea, nosotras créannos que desde nuestro bagaje de ciencias sociales y también desde nuestra experiencia viva como mujeres, como latinas, como un montón de cosas que experimentan activamente la desigualdad, las violencias, etcétera, entendemos que hay contextos sociales que llevan a que, pues, que ese dolor no se pueda tramitar, punto, que no se pueda tramitar, o que sea aún más difícil, o que no tengas los recursos para hacerlo.
que claro, aquí nosotras estamos proponiendo que uno de esos recursos es la conversación y que queremos ampliar esa idea para que pensemos que hay muchas formas de poner ese dolor en el centro y de sacarlo del cuerpo, de sacarlo a pasear, como decíamos alguna vez. Pero reconocemos mucho eso, como que aquí hay un montón de factores que dificultan y que el tema no es solo desde lo individual. Precisamente por eso acá la apuesta es colectiva, de sentarnos como comunidad a pensarnos estos temas, porque es que es muy neoliberal pensarte esto de que tú siéntate en un círculo de personas, expon tu caso, pon tu historia y ya el dolor se te sanó, o así se te va a sanar en 6 sesiones. ¿Por qué no? O sea, hay experiencias de dolor que yo me atrevería a decir que son un montón, que son colectivas por los sistemas de poder de los que hablábamos hace un ratito, por un montón de cosas contextuales a que llevan que esa experiencia trascienda tu cuerpo y tu individualidad misma. Y me parece lindo también como retomar y pensar como dónde está el dolor. Y hablando de los pies, pues precisamente también Venus no se sacaba las espinas del corazón en el centro de su cuerpo, sino en el sur de su cuerpo, que además acá como tiene una conexión con nosotras muy fuerte. Y es también pensarnos, Alejandra una vez dijo una cosa en una videollamada y yo me quedé mucho tiempo como Con amando, sí, y yo quiero que eso se vuelva una ilustración un día. Y Aleja dijo como, pues nos volvemos pie, y hizo un gesto re bonito como metiéndose en el pie. Y yo dije, es eso. Me encanta que Vale en este momento está imitando lo que yo hice y era como un retorcido del cuerpo, como volverse pie. Volverse pie. Y eso implica ponerse en otro espacio, en otro lugar, permitirse sentir desde otros lugares y desde otras perspectivas, y que es lo que vamos a hacer también con nuestras invitadas, invitados, y es como replantearnos esos espacios y esos órdenes que tenemos de cómo estamos sintiendo. Porque listo, o sea, está bien pensar en la mente, en el cerebro, en el corazón, en lo que sentimos en nuestro estómago, pero cómo los pies nos están sosteniendo y están sintiendo. Pero fuera de eso, estamos hablando de recorrer, caminar, transitar este mundo, pues pensémonos. Y ese dolor. El dolor, pensémonos, o sea, que lo está tocando mi pie, que es mi sur. Bueno, y a propósito de esto que estás diciendo, Vale, de los pies como sur, como símbolo, como todo lo que representan, otra cosa que me parece importantísima pensarnos es los pies son lo que directamente tiene contacto con la tierra y la tierra con todo lo que representa por ejemplo, para un montón de comunidades andinas, latinoamericanas o comunidades que históricamente han habitado el mundo diferente, pues la tierra como un símbolo per se y en sí mismo de vida. Entonces, muy lindo pensar eso de cómo conecto yo mi vida con otras vidas a través de mis pies. Y eso me hace pensar en otra cosa muy grande que siento que ha ocupado un gran espacio en esta preparación de podcast, y es el tema de cómo mis pies, al estar en contacto con un suelo mío, un suelo propio, pero también un suelo bogotano, en nuestro caso, un suelo colombiano, pues eso significa que lo que mi cuerpo va a sentir también es lo que ese suelo siente. Y de entrada eso ya te habla de un montón de personas, de animales, de otras formas de vida que también están en ese suelo y que sienten múltiples cosas. Un poco como esta idea de cuando una parte de un ecosistema está mal, todo lo demás se desequilibra, pues eso, ¿no? Entonces pienso en cómo mis pies que tocan este suelo aquí en este momento entran en contacto con, por ejemplo, también kilómetros a la distancia, una Palestina que está sufriendo, que se está desangrando, que está llorando, pues hasta acá me llega ese dolor. Y el hecho de que yo esté tocando un suelo con mis pies que está a kilómetros de distancia no significa que no sienta ese dolor de allá. Y por supuesto aquí
responsablemente tenemos que hablar de escalas y tenemos que hablar de proporciones en cuanto a lo que se siente, pero me parece importante pensar cómo los pies y por ende el dolor nos invitan a pensar cómo esas dos cosas nos hermanan como humanidad y nos interpelan y nos conectan. Entonces creo que de ahí también nace mucho la idea de los pies para nosotras. Bueno, y otra cosa que me parece muy importante de los pies es esto que tú decías, Vale, que me pareció hermoso, de sentirnos pies. Porque usualmente muchas cosas sentimos que pasan solo en ciertas partes del cuerpo. Pero también otra cosa que pasa es que somos muy negligentes frente a partes del cuerpo. Por ejemplo, los pies. O sea, ¿quién va a decir, me siento pie? Pues no, como que no es algo que usualmente digamos, ¿no? Y una cosa que a mí me parece muy chévere y que aquí les invito, si les llama la atención a que lo exploren, es el Yoga Nidra, que te invita a ser distintas partes de tu cuerpo. A partir de una meditación guiada, lleva tu atención, entonces te hace hacer un recorrido guiado por distintas partes de tu cuerpo. Entonces es como siente tu atención en tu ojo, siente tu atención en tu nariz y bueno, te va guiando. Y hacer ese ejercicio de sentirse pie también, o sea, llevar tu conciencia, que usualmente tú piensas que la conciencia habita solo en el cerebro, llevarla a tus pies, qué cosa tan espectacular, porque también es habitar el cuerpo de largo y de ancho. Y creo que esa es una propuesta muy activa acá, ¿no? Como retomando un poco el tema del dolor que hemos venido hablando, una apuesta grandísima que nosotras tenemos es ejercer la humanidad en su máxima expresión. Cuando nos negamos sentir dolor, cuando nos negamos sentir emociones oscuras, nos estamos negando una parte de nuestra humanidad. Nos estamos negando ser 100% humanos, humanas, pero no solo humanas. Qué lindo pensarlo también desde lo que tú decías de el dolor es una experiencia viva, compartida. ¿Cómo hacemos para sentir todo eso que la vida nos ofrece, que incomoda, que es durísimo, pero que al hablarlo se siente más ligero y hacerlo de una manera que se sienta amable y que nos permita ejercer la vida en su máxima expresión? Total. Y además pensar esto como aparece en lo cotidiano, que eso a mí me parece, o sea, lo que tú dices, por ejemplo, tú estás ahí haciendo esa sesión de yoga pues en tu cuarto o en un lugar específico, pero luego te paras y uno qué hace después, no sé, tomas algo, es decir, como todo el dolor igual vive en nuestra cotidianidad y que lo cotidiano nos hace posible todo y nos conecta en comunidad. A veces, yo creo que a veces pensamos que todo aparece de formas gigantes. Entonces, el momento en donde me enteré de algo horrible que alguien me hizo y entonces es ese momento en específico, en este escenario teatral en donde yo estoy imaginando esa posibilidad de dolor. Sí. Pero es como no, me levanté y recibí una llamada, estoy desayunando y me quemé, estoy conversando con una amiga y me dijo algo. Y como la cotidianidad pues es este espacio de posibilidades para encontrarnos. Esto es un podcast, es un evento inusual, pero estamos haciendo cosas cotidianas como sentarnos a conversar, a tomar agüita con miel. Entonces, esa cotidianidad me pareció un gran espacio para pensarnos en el dolor, con el dolor, pero también en lo potente que es pensarnos en comunidad. Y por eso este podcast, esta primera temporada, es en diálogo con personas. Si pudiéramos entrevistar a animales, si hubiera esa gran posibilidad en un podcast, lo haríamos. Pero vamos a estar con personas y es precisamente porque en comunidad pues encontramos otras conexiones del dolor, otros escenarios, otras ficciones también. Entonces, eso en diálogo con lo que decías, como para que todos lo pensemos, la gente que esté escuchando, como en el día a día, no solo los grandes momentos. Y yo creo que también la idea de conversar con otras personas, como lo haremos en los próximos episodios, es una apuesta por decirle a toda la gente que nos escucha y a gente que se está sintiendo, por ejemplo, con mucho dolor, que lleva a que ese dolor haga que se sienta pesimista, que ya no crea en el mundo, que ya no crea en la vida,
decirles nosotras, Valentina y Alejandra, y con las conversaciones que vamos a tener con otras personas, que nosotras somos del club que cree en la vida, y que creer en la vida significa también creer en que el dolor, algo tan difícil, también merece su lugar. Total. Entonces me parece súper importante cómo a partir de esas conversaciones ensanchamos la experiencia humana y les mostramos y nos mostramos a nosotras también cómo existen tantas formas de vincularse con el dolor, porque en últimas yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo te vinculas con el dolor? Porque lo niegues o no, el dolor existe. Lo abordes o no, el dolor existe. La idea es cómo a partir de la agencia propia y la agencia colectiva decidimos abordar ese dolor, vincularnos con ese dolor de una manera responsable, de una manera gentil, de una manera amable, de una manera humana, linda, que creo que eso ocurre mucho en el colectivo, ¿no? Como esa posibilidad de generar intersecciones diferentes. Y me parece, Vale, que es un muy buen momento para que entonces redondeemos la idea para nuestra audiencia de ¿qué es eso entonces de arden los pies? Guiemos un poquito en unos minutos a la gente de por qué ese título, arden los pies, que creo que hemos dado muchas pistas, Sí. seguramente para muchos de ustedes ya es mucho más claro, pero redondeémoslo para darle un cierre simbólico y bien bonito a este episodio. Esto siempre me ha parecido un gran reto. Sintetizar. Total, creo que muchas de las cosas que ya dijimos pues les va a ayudar mucho a entender, pero lo primero es que esto es un espacio de posibilidad de movimiento y de transformación si lo quieren, y que en esas posibilidades están todas, pero que todo inicia desde un ardor, un dolor. Les invitamos a que hagan parte de este espacio de movimiento, y si quieren pues seguir la transformación como lo quieran percibir, chévere, pero lo primero es eso. Muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Reafianzando estos conceptos de arden los pies, el ardor tiene una potencialidad dual. Entonces es ese ardor que te quema y ese ardor que hace que tu cuerpo se sienta en llamas y que te duela precisamente. Pero por otro lado, ese ardor hace que te muevas. Porque me arden los pies, me quito de ahí. Es como la metáfora que hablábamos un día de si yo pongo la mano encima de la estufa, pues la quito porque me está quemando y me está doliendo un montón. Entonces esa analogía del movimiento a la que tú hacías referencia, pues me parece muy importante. Y bueno, pues pies, ya les hemos dado un montón de pistas, pero pues realmente van a ser como un ancla muy importante a lo largo de nuestros capítulos, que van a hacer referencia al sur de nuestro cuerpo, al contacto con la tierra que es casa para un montón de vidas y que por tanto nos conectamos a través de ella. Y los pies también como una parte de nuestro cuerpo que siente y que por ahí se tramitan un montón de cosas. Entonces, para cerrar y redondear esta idea de arden los pies, también decirles como cosas importantes que van a ver a lo largo de este grandioso podcast, que también se convertirá muy posible en plataforma de muchas formas, es que estamos construyendo un territorio consciente para varias cosas, para ejercer una humanidad diferente, para crear espacios vulnerables seguros, para hacer casa para la conversación y para pensarnos y crearnos nuevos mundos posibles, y que esta casa está muy pensada para estar llena de libertad, de profundidad, de diversidad, de amor, de vida, para todos quienes entren en ella. Y en refuerzo de lo que decíamos al principio, pues es una casa que está en permanente construcción y está hecha a varias manos. Por lo tanto, les invitamos a que no se lo piensen tanto como un resultado, sino como un proceso que todo el tiempo estamos tejiendo desde distintas escalas. Y estaba pensando que si quien nos escucha no tienes una casa, un espacio, pues esta es la casa para que pongas en el centro, en los muchos centros que tenemos, el dolor. Entonces también chévere, porque sí queremos que este espacio sea diálogo también con todo el mundo. Solo quisiera, como para cerrar esta idea, yo le decía a Ale, arde mucho, o sea, arde, pero de emoción.
Y también ese otro lado de la llamita es muy, muy bonito también pensarlo. Entonces, hoy arden los pies un montón. Arden los pies con toda arden. Bueno, querida audiencia, esperen los próximos episodios que, para recordarles, vamos a estar hablando con otras personas. Este primer episodio es de Vale y mío y funcionó como una guía conceptual para contarles de qué trata Arden los pies, cómo pueden ponerse estos lentes para poder entender un poco mejor las próximas conversaciones, pero tiene siempre un sentido muy plural y comunitario. De ahí que vamos a conversar con personas maravillosas. Sí, estamos muy emocionadas. Estamos muy felices. Ya tenemos toda la agenda lista. Sí, y que estamos muy seguras de que van a resonar con ustedes. Algunas, todas, al menos encontrarán intersecciones interesantes. Y para cerrar, entonces, preguntarnos, Vale, después de tremendo ejercicio que acabamos de hacer, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos después de esta grabación, de esta conversación? ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento mucho más tranquila que al inicio, pero estoy muy emocionada porque ya quiero que pasen los otros episodios, pero me siento muy feliz de poder haberles compartido lo que hemos estado pensando por tantos meses. Y espero que pues esto solo sea un abrebocas de todo lo que significa Arden los pies, porque sé que en cada capítulo vamos a detonar nuevas maneras de entenderlo. Entonces estoy plena. ¿Tú cómo estás? Yo siento, simbólicamente hablando, que de verdad esto es como parir, como traer vida a lo público en este caso, ¿no? Y se siente impresionante, se siente liberador, se siente grande, se siente incómodo también. Y me parece chévere, pues a propósito de todo este speech que nos acabamos de dar, que seamos conscientes que estos temas de los que conversamos, dolor, vulnerabilidad y tantas cosas incómodas, pues también atraviesan esta producción, ¿no? Como que, claro, hacer un podcast es un esfuerzo grande que nos encanta, que siento que tenemos un gran equipo para hacerlo y que estamos muy bien paradas con historia grande para poder implementarlo, pero que también trae sus retos, ¿no? Como el reto de enfrentarte a un micrófono de solapa en tu ropa, el reto de que se te seca la garganta, o sea, unos retos súper mundanos, otros mucho más personales, simbólicos en tu cabeza, pero me encanta hacerles a ustedes también partícipes de esta vulnerabilidad tan grande que estamos sintiendo, porque pues es que nos escucha otra gente, Eso conversaciones privadas, entre comillas, que a veces tenemos, es ponernos afuera, es poner en el centro el dolor mismo. Sí, total. Porque pues nacen muchos de estos temas que hemos conversado y que conversaremos en los próximos episodios de eso, del dolor, ¿no? Que el dolor tuyo que has atravesado en estos meses, el dolor mío que he atravesado en estos meses, sin que eso signifique, aquí quiero hacer un gran paréntesis, que no hayamos sentido otras cosas. Claro. Porque usualmente tendemos a pensar que cuando una persona está atravesando dolor, lo único que atraviesa en su vida es dolor. Por supuesto que no, es una manera reducida de experimentar la vida. Y hay casos en donde sí, donde la gente está en una depresión muy fuerte. Tengo personas en mi círculo que están pasando una depresión muy fuerte y que me conmueve poder estar haciendo esto también como un regalo para ellas, para decirles que acá hay compañía, que nosotras no somos ni expertas, ni psicólogas, ni mucho menos, pero que acá hay casa y que vamos a ver cómo le hacemos camita a cada una de esas formas, ¿no? Entonces, nada, pues muy feliz, qué espacio tan espectacular. Gracias. Muy feliz por la compañía de nuestro equipo extendido, que seguramente van a conocer más en lo que viene. Y gracias de verdad por escucharnos a ustedes, por dedicar el tiempo. Ojalá que se animen a seguir escuchándonos, a ser parte de esta casa y que ardan los pies. Que ardan mucho. Este episodio fue realizado a varias manos. En la dirección, narración e investigación, Valentina Rodríguez y Alejandra Moreno. En la fotografía y diseño gráfico, Juan Camilo Suárez. En la producción sonora, Daniel Guerrero y Camila López. Música original, Nicola Kesla. Si te arden los pies y te gusta lo que hacemos, te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad en Instagram, donde puedes encontrarnos como Arden los Pies.
Gracias por escucharnos.